capítulo 12, versículo 1, y hemos estado viendo lo que está haciendo Jesús en el Evangelio de Mateo, y vimos la semana pasada, Jesús dice esta invitación importante: venid a mí, descansad en mí, mi yugo es fácil, y está hablando y está haciendo esta invitación, y mucho a lo que va este capítulo es entender por qué está diciendo eso, y estas mismas cargas pesadas que a veces ponen sobre nosotros o ponemos sobre nosotros, y lo que quiere Jesús es ir profundo con nuestra vida, y un poco de lo que vamos a ver en distintivos es eso. La verdad es que el legalismo y la religión es algo que nos cuesta trabajo dejar y hacer a un lado, y Jesús va a ir profundo con esto, y va a tener un encuentro con unos religiosos, y vamos a ver lo que pasa en este capítulo, versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y esto es importante porque el día de reposo, que lo puedes encontrar, si te gusta anotar y después leer de esto, está en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Era un mandamiento que Dios les había dado a ellos. El día de reposo era un mandamiento donde ellos tenían que dejar de trabajar. Dice: tienes 6 días para trabajar y hacer tu trabajo y estar haciendo lo que tienes que hacer, pero el séptimo día lo vas a apartar. Lo vas a apartar, ¿para qué? Para entregárselo al Señor, para dármelo a mí, y no vas a trabajar. O sea, no quiero que hagas otra cosa más que dedicarlo a mí. Y esa era la idea del día de reposo. Esa era la idea de lo que Dios quería para ellos en el día de reposo. Pero algo que pasó con el tiempo es que estos hombres empezaron a poner mandamiento tras mandamiento, y simplemente no se conformaron con lo que decía, sino empezaron a hacer su propia interpretación de lo que decía. Entonces algo que pasaba con el día de reposo es que entonces tú ya no podías hacer nada, y cualquier cosa se clasificaba como un trabajo. Y entonces era importante porque si tú hacías esto, la ley marcaba que si trabajabas en el día de reposo y no respetabas el día de reposo, había un castigo. Y el castigo era, o sea, podrías morir apedreado por eso. Y entonces ellos están ahí, pero vamos a ver cuál es su intención con esto y cuáles eran las cosas que ellos habían puesto por encima de esto del día de reposo. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces los discípulos vienen caminando con Jesús, y vamos a ver que tenían eso. No es que se les antojó y una botanita y vamos a echarnos unas espigas. No, tenían hambre realmente, no habían comido, y Jesús permite todo esto para que tengamos aquí Mateo capítulo 12 y puedas entender algunas cosas. Y ellos empiezan a arrancar espigas y a comer en el día de reposo. Pero ellos, los fariseos y los religiosos, decían que era igual a trabajo, porque entonces si tú agarrabas una espiga era igual a cegar, como siembras, como cegas cuando está la cosecha, y despellejarlo era igual que trillar. O sea, tenían todo un dicho para eso. Entonces, en resumen, es que no podías hacer eso para ellos, pero la Biblia no era lo que estaba diciendo. Y algo que pasa es que hoy en día nosotros de alguna manera tenemos ciertas ideas y ciertos pensamientos acerca de cosas que dice la Biblia. Tenemos incluso ciertas interpretaciones y ciertas tradiciones, liturgias en las iglesias que se hacen ley en nuestra vida. Cosas como formas de vestir, de hablar, de cantar, la música que se debe escuchar, estilos de liderazgos, todas cuestiones externas. Y hoy en día siguen siendo problemas dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo que nos enseña es que tenemos un corazón legalista, que normalmente nos gusta hacer estas cosas porque nos hace sentir mejor, nos hace sentir más agradables a Dios, el hacer ciertas cosas, y materializamos todo y no vemos el fondo de las cosas. Y ellos están viendo que están los discípulos arrancando espigas, y vamos a ver lo que el legalismo enseña, y vamos a ver qué es lo que enseña Jesús.
Y acuérdate, lo que es Jesús es la revelación o la interpretación correcta de la ley. O sea, ellos estaban malinterpretando las cosas y estaban dando su propia interpretación, y lo que Jesús viene a hacer es: no, esto es lo que es la ley. Ustedes han malentendido. Y entonces Jesús viene a revelar lo que Dios quería que supiéramos. Y fíjate hasta dónde puede llegar una mala interpretación de la ley. Vamos a ver que ellos habían perdido el propósito del día de reposo, y ya eran reglas sobre reglas sobre reglas. Versículo 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces para ellos ya tenían una lista detallada de qué es lícito, de qué no es lícito. No puedes hacer esto, no puedes venir de esta manera, no puedes tener esto, no puedes vestirte de cierta manera, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Cuando el mandamiento era sencillo, era 6 días trabajarás y 1 descansarás. ¿Para qué? Para dárselo al Señor. Ahora, aparte de esto, en Deuteronomio 23, la ley explica acerca de eso, que si tienes necesidad y tienes hambre, ¿no?, puedes tú arrancar lo que necesites de un sembradío. Es más, le decías a los que tenían sembradíos: no cegues todo, deja un poco para los necesitados. Así decía la ley. Y entonces tú tenías derecho, si estabas necesitado y tenías hambre, el día de reposo, de tomar y comer para tu necesidad. Pero dice: pero no lleves más de lo que necesitas. Pero los fariseos, poniendo eso, una cosa tras otra, hacen un montón de leyes sobre la ley de Dios. Y lo que hacen es acusar a los discípulos y acusar a Jesús de que están quebrando la ley y están rompiendo la ley. Y algo que tiene un legalista es que su corazón es un corazón acusador. Un legalista es quien lleva normas y reglas y tradiciones que aprendió, que interpretó y vive por y para ellas. Cualquier persona que se salga de su cuadro de pensamiento acerca de lo que él cree conocer o saber de Dios es condenado automáticamente. Y todo esto es porque cumplir con estas reglas y cumplir con estas normas lo hace sentir superior y más espiritual, y nos hace sentir orgullosos. Y hasta estaba pensando en la semana, incluso venir de cierta forma o hacer un examen como de qué tan legalistas podríamos ser. Y es que hay cosas que vemos y nos hacen sentir incómodos. ¿Por qué? Porque nuestra percepción es de que no deberían ser así, sino yo así las aprendí, yo así las conocí. Yo recuerdo mucho, y hablando ahorita de distintivos, que una de las cuando estábamos dando distintivos, o estaba dando el pastor distintivos en calle 7, un miércoles, creo que él nunca ha contado eso, entonces espero me perdone por contar esto. Pero un miércoles llegó en bermuda y chanclas, ¿no? Y todos dijimos: ay, alguien más va a predicar hoy. Y cuando se subió y empezó a enseñar un miércoles, mi corazón legalista fue como, y no era el único, igual y estabas ahí, estabas también como, pero ¿a poco no? Ya nada más pensar en eso te hizo sentir incómodo, decir: no, pero sí está mal, ¿no? ¿O cómo? Y hay cosas en nuestra manera de ver, ¿no?, que hemos interpretado mal, que precisamente cuando las vemos incorrectamente nos hace sentir incómodos. Aquí hay gente que me ha querido comprar ropa porque piensa que no tengo camisas para venir a servir al Señor como es digno. Pero piensa en eso y piensa en cómo se ve un corazón legalista. Y piensa cómo es eso, cuando una persona no cumple con eso, te hace sentir demasiado incómodo. Y entonces tenemos un corazón que empieza a acusar y empieza a criticar y empieza a decir no, pero es que esto es lo mismo que estaban haciendo ellos. Formas,
estructuras que ellos mismos habían creado, pero no era lo que Dios estaba diciendo. Pero eso los hacía sentir superiores, espirituales, y hacía un orgullo espiritual en ellos. Al final el legalismo nos hace mirar hacia abajo a los demás. Es quien exagera en los tecnicismos, que tiene que ser así, en algo que Dios no ha dicho. Toman algo de la Biblia y lo hacen una ley y dejan fuera todo lo demás que Dios enseña. Dios no quiere que hagamos o dejemos de hacer cosas simplemente para cumplir con Él. Vamos a ver en este capítulo que Dios está interesado en el fondo de las cosas. Porque si no se vuelve una religión y es más fácil eso, cumplir con ciertas cosas. Y te acuerdas antes cómo era, pues nada más ya sabías cuándo pararte y cuándo sentarte y cuándo repetir y cuándo no. Y era más fácil llegar y hacer, ¿no? Y todo bien, me voy y sigo con mi vida normal. Pero Dios no es así. Dios quiere ir al fondo de nuestro corazón y el porqué de las cosas. Otra cosa muy chistosa que pasa aquí en Semilla es que algunas personas piensan que no aplaudimos porque está prohibido aplaudir. Y la verdad, no aplaudimos porque, la historia corta es que en la calle 7 era de mosaico todo, y el sonido cuando aplaudía la iglesia rebotaba y era mucho escándalo. Y entonces la iglesia se acostumbró a no aplaudir. Y ya. Pero entonces la gente piensa ya que es una costumbre, una tradición o una ley en nosotros de que no puedes aplaudir. Ahora, si no sabes aplaudir, mejor no aplaudas, ¿no? Porque nos sacas de ritmo. Pero no es por eso. Pero una vez más, piensa en todas esas cosas que haces, pero que no tienen un fondo realmente, sino que son cosas externas y que a veces hasta te incomodan. Es por qué hacemos lo que hacemos. Versículo 2, viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, están diciendo, tus discípulos están rompiendo la ley, están haciendo lo que Dios no ha querido que hagan y están acusándoles de romper la ley cuando no es así. Versículo 3, y mira cómo responde Jesús y mira cómo Jesús trata con los legalistas. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y lo que pasa en esta historia que puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 21 es que David está huyendo de Saúl y David está huyendo por su vida. Y David está necesitado y no tiene qué comer. Y llega con el sacerdote y le dice: ¿no tienes algo para nosotros, para mí, para mis muchachos? Dice: no tenemos nada más que los panes de la proposición. Y dice: dámelos. Y dice, y se los dio. Ahora, de acuerdo a esto, el Levítico, tú no podías, o sea, era algo dedicado totalmente para ellos. Pero hay un principio aquí y es que a Dios le importa mucho más preservar la vida que las leyes y las normas. Y David estaba necesitado en ese tiempo y estaba huyendo. Y lo que hace Jesús es recordarles esto. No se acuerdan de esto. Ellos eran expertos en la ley, eran expertos en conocer la historia y sabían todas estas cosas. David estaba en necesidad y estaba hambriento. Y Jesús lo que quiere decirles con esto es que hay una ley superior para todo. La del amor. Y cuando alguien está necesitado, no importan normas y reglas, ¿te das cuenta? A Dios le importa mucho más preservar eso, a las personas y la vida. Y sigue poniendo ejemplos Jesús en el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley? Y otra vez, y va y dice, se supone que ustedes saben, ¿no? Y dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y pasa esto, nadie se había
percatado o pensado de esto, que el día de reposo, donde no se trabajaba por ley para que pudieran dedicar eso a Dios, los únicos que sí trabajaban eran los sacerdotes, haciendo que los sacrificios y las ofrendas, y era un trabajo, y eran sin culpa. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para Dios y estaban teniendo comunión con Dios. Y entonces Jesús va profundo a su corazón y ver por qué están haciendo lo que están haciendo y poniendo sus ojos en cosas que no deberían ponerlas. Algo que vemos es que Jesús no era legalista, pero Él cumplió la ley por completo. Vamos a ver que Él es eso, el Señor de la ley. Versículo 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y para ellos el templo era lo más glorioso que tenían. Piedras blancas, así hermoso. Lo veneraban, lo respetaban. O sea, era una idolatría para ellos el templo. Y Jesús lo que dice: hay uno mayor que el templo, es que está aquí. Y está diciendo Jesús: ese soy yo. Versículo 7. Y mira lo que les dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora, esto es algo que ellos sabían. Esto está en Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 6. Y vamos ahí para que podamos leer y tener contexto. Oseas capítulo 6, versículo 6. Está allá atrás en tu Biblia, en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 6, después de Daniel, versículo 6. Y era que Dios estaba harto de los sacrificios del pueblo. O sea, Dios ya estaba asqueado de estas cosas. O sea, Dios lo que tenía era ya, o sea, sus sacrificios ya no quiero. Ya no quiero que hagan cosas por mí. Y en Oseas capítulo 6, versículo 6 les dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El problema de un legalista es que no conoce a Dios. Porque si conociéramos a Dios, entenderíamos lo que Él quiere. Y cuando tú tienes una relación con Dios, al final, cuando pasas tiempo con Él y le conoces, te vuelves más como Él. Y lo que Jesús les dice, o sea, si supieran lo que significa, lo que han leído, lo que ustedes saben: misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Ya vamos a regresar a Mateo capítulo 12. Jesús les dice eso: alguien mayor que el templo está aquí con ustedes. Y lo que muestra es cómo puede ser nuestro corazón. Que es más fácil cumplir con un día, con cosas. Ser cristiano en domingo es mucho más fácil, ¿te das cuenta? Sabes cómo llegar, sabes cómo vestirte, sabes qué decir, sabes cómo cantar, sabes cómo levantar tus manos. Ser cristiano en domingo es más fácil. Pero el resto de la semana, Jesús quiere que entendamos un punto: tener compasión por las necesidades de las personas es más importante que cumplir con normas y reglas. Una espiritualidad verdadera y no solo una apariencia externa. Recuerda, Jesús es la perfecta interpretación de la ley, la revelación de Dios mismo. No es que Jesús esté equivocando aquí. Jesús les está diciendo: lo que Dios quiere decir con esto es no es lo que ustedes están interpretando. Lo que Dios quiere decir es que le importa más las personas, no el día. Le importa más que pasen tiempo con Él, que le conozcan, que tengan misericordia, que sean como Él, más que normas y reglas.
A veces se nos olvida que Dios no se agrada de lo que hacemos o no hacemos cuando no amamos a las personas. Dios prefiere que tengamos más obediencia, misericordia, amor para con Él y para con los demás. Por eso cuando a Jesús le preguntan, ¿en qué resumirías la ley? ¿O cuál es el mandamiento más importante? Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Involucra todo de ti. Involucra tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas y a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Y piensa eso, ¿cómo te amas a ti mismo? ¿A poco no te viste hoy en el espejo para venir y a ver? Todo está bien, ¿no? Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús dice, o sea, yo estoy aquí para eso, yo soy el Señor del día de reposo. Yo sé lo que significa la ley, yo sé lo que significa el día de reposo, porque yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy Dios, está diciendo. Y yo les estoy revelando lo que realmente importa en mi palabra. De nada nos serviría cumplir con todas las cosas y hacer nuestros esfuerzos por quedar bien con Dios cuando no amamos y no tenemos misericordia. Versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Esta parte de seca la tenía inhabilitada, o sea, atrofiada. No podía moverla. Algunos piensan que este hombre fue llevado por los fariseos a la sinagoga para ponerle una trampa a Jesús. Acuérdate, están en día de reposo. Dice, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjate cómo un legalista no quiere recibir instrucción, sino cuando entra en una conversación, él simplemente está buscando no recibir instrucción, sino dar su punto de vista y acusar. Ellos le van a hacer esta pregunta a Jesús, pero no para recibir su instrucción, sino para poder acusarle, para ganar el argumento. Versículo 20, y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y lo que están queriendo hacer es poner una trampa a Jesús, diciendo, con esto lo vamos a atrapar. O sea, seguramente con esto cae, seguramente no vas a ver cómo salir de aquí. Ahora ve lo incongruente de su pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? O sea, ¿es lícito tener misericordia de alguien? ¿Es lícito ayudar a alguien en el día de reposo? ¿Es lícito? O sea, hay mucha incongruencia en el legalismo, ¿te das cuenta? ¿Está bien hacer el bien, aunque no cumpla con las normas y reglas? Y algo que pensaba en la semana es eso, en mi corazón legalista. Yo crecí en una iglesia así, muy legalista, a la antigüita, sabiendo según yo cómo se comporta un cristiano. Y cómo algunas cosas, las que me convenían, las cumplía. Y me hacían sentir espiritual. Y las que no quería no las cumplía, no eran demasiado importantes para mí o no me convenía dejarlas. Y cuando alguien más no cumplía con las cosas que yo pensaba que eran importantes, no podía evitar hacerlo pedazos de mi corazón.
Pero ¿cómo es posible que haga eso? Pero eso, ¿cómo es posible que venga en bermuda? Pero ¿cómo es posible que hagan esto? Y si te das cuenta, posiblemente tú también te has encontrado con cosas así en tu vida y pensando, ¿cómo es posible que hagan eso? Con cosas externas. Y lo que hace el legalismo es que quita la mirada de las cosas importantes y nos impide ser misericordiosos y amar a otros. Nos estorba. Hay gente que se ha ido por eso, porque hay cosas que les ha estorbado. Hay gente que cuando tuvimos el concierto de Fermín Cuarto, y fue un sábado, ni siquiera fue un domingo en la iglesia, fue un sábado y fue un concierto de rap para gente no cristiana, para que escucharan el evangelio. Hay gente que le estorbó eso y sabes que no puedo con Semilla, me voy. Y fíjate, y se perdieron de escuchar las historias de lo que Dios hizo en ese concierto. Y cómo Dios trajo salvación y misericordia ese día. Y es lo que hace el legalismo. Te impide ver las cosas importantes. Nos separa, nos aleja de Dios verdaderamente, de lo que Dios quiere. Nos impide conocer más a Dios, porque pensamos ya entender y saber cómo es Él. Pero si le conociéramos, sabríamos que Él lo que quiere es que amemos más, que tengamos misericordia y no sacrificio, no nuestros esfuerzos humanos por agradarle. Y ellos buscan ponerle una trampa a Jesús diciendo, con esto ya lo tenemos. Y buscan hacer controversia y hasta su pregunta no tiene sentido, o sea, está bien hacer el bien. Versículo 11, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Y esto pasaba. Si tú tenías ovejas y el día de reposo alguna caía en un hoyo, tú podías ir y tener misericordia de un animalito y salvarlo y decir, no, aparte de que es uno de mis animales, o sea, cuesta dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Pero ¿sabías que si había un hombre herido no lo podían atender hasta que pasara el día de reposo? Y ellos decían, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es posible si es el día de reposo? Versículo 12 dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y perdón aquí para los animalistas, pero la Biblia enseña que vale mucho más un hombre que un animal. Ahora no quiere decir que los animales no valgan ni no cuenten, pero los animales no fueron hechos a la imagen de Dios. Y conozco personas que es más fácil que tengan misericordia de un animal. Y se duelen cuando un perrito está herido, pero no ayudan a su prójimo, ni tienen misericordia de él. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Siempre es lícito amar. Siempre. Y lo que hace el legalismo es eso, nos aleja de amar, de ver por las necesidades de las personas, de ver lo importante. Pero no hay nada más bíblico que amar. Nada más bíblico. Porque Dios amó al mundo. Por eso entregó a su Hijo.
y amar a la manera de Dios, con compasión y misericordia. Estas son las cosas en las que Dios se deleita, porque son las cosas que Él hace. Alguien que ha conocido a Dios vive para esto. Debemos de dejar de tratar de dar a Dios nuestros imperfectos e insuficientes sacrificios y esfuerzos legalistas. Y si quieres cumplir leyes, ama. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama y acertarás. Y estarás haciendo bien. Y estarás haciendo lo que Dios quiere. Estarás agradando a Dios. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y ahí está este pobre hombre que tal vez lo llevaron estos fariseos con su mano atrofiada, y él, ¿qué culpa tiene? Y en medio de eso, aunque a Jesús le están acusando y aunque le están buscando poner una trampa, Jesús no se olvida de lo importante, y es la necesidad de ese hombre. Y sabe, este hombre no tiene la culpa. Este hombre tiene una verdadera necesidad y le dice: extiende tu mano. Y era algo que no podía hacer porque tenía su mano atrofiada. Pero Jesús le estaba diciendo: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Jesús, a pesar de que le están acusando, a pesar de que se encuentra con estos hombres, no se olvida de amar. No se olvida de hacer lo que tiene que hacer. Y muchas veces tenemos este problema porque nos es más fácil ser legalista, porque es más difícil amar. Porque amar no se trata de mí, sino se trata de otro. Pero es justo lo que Dios pide de nosotros. Y es justo ahí donde encontramos el propósito más grande, que es entregar nuestra vida y negarnos a nosotros mismos para amar a otros. Versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y esto es lo que pasa, o sea, externamente ellos están queriendo agradar a Dios y cumplir, y se ve muy espiritual lo que están diciendo, pero internamente están pecando contra Dios, buscando destruir a alguien. Esto es mucho menos espiritual que lo que ellos acusaban a Jesús y a los discípulos. Y se van así porque a un legalista no le gusta perder. Ni siquiera en una conversación, ni siquiera en una publicación de Facebook. Y aunque fíjate, vieron el milagro de Jesús. Vieron cómo este hombre fue restaurada su mano, y en vez de rendirse, decir: o sea, este hombre es Dios. Les impide, fíjate, el legalismo les impide ver a Dios obrando. En vez de eso, no se rinden ante la verdad, sino se enojan. Ven el milagro y no creen. Eso es un corazón endurecido. No solamente se quedan ajenos ante la necesidad de este hombre y no tienen compasión, sino que ven lo que Dios hace y así son privados de ver la obra de Dios por un corazón endurecido. Y lo que reflejan es un muy pobre conocimiento de quién es Dios y su nula relación con Él. Porque sus tradiciones
y sus sacrificios y sus propios esfuerzos les impiden conocer a Dios. Por eso es importante que tengamos cuidado de un corazón legalista. De no irte a tu casa hoy sin haber visto lo que Dios hizo entre las personas. Estorbado por algo que simplemente para ti no está bien o simplemente no concibes eso. Tienes que saber que cada domingo Jesús está entre nosotros sanando, limpiando, restaurando y salvando. Que nada te robe la mirada de ahí. Eso es lo más importante. Y es más, puedes dejar que Dios te use para eso, y tengas amor y misericordia para con otros. A mí me ha pasado que salgo un domingo de aquí y algo, cualquier cosa que no salió como yo quería por mi manera de ver las cosas, me roba el poder ver lo que Dios hizo. Y tengo que recordar, no, o sea, Dios estuvo entre nosotros, lo demás no importa. Dios estuvo sanando, salvando, restaurando. Y es importante que tratemos con nuestro corazón legalista y que Dios trate con él, para no perder la mirada. Vete de hoy aquí adorando a Jesús por lo que hizo entre nosotros y que nada te estorbe. Versículo 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y lo que hace Jesús es, mira, voy a irme de aquí. Estos hombres tristemente no quieren entender, pero yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir haciendo mi obra. Yo tengo que seguir sanando, salvando. No se engancha en la discusión Jesús, porque tiene algo más importante que hacer. Va a los que tienen necesidad. Versículo 16: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y esto está en Isaías capítulo 42, versículo 1. Entonces Jesús va haciendo milagros y dice, ¿saben qué? No digan, porque algo que estaba pasando ya en este tiempo es que ya los fariseos y los religiosos estaban muy enfurecidos con lo que Jesús estaba haciendo. Y no es que Jesús tuviera miedo, sino que aún no había llegado su hora. Dice, no levanten mucho polvo, porque aún tengo que seguir haciendo. Y este pasaje mesiánico que está en Isaías, que es citado aquí, nos revela quién es Jesús y su carácter. Y entonces podemos aprender más de Él, para poder ser más como Él. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Y lo que dice este pasaje acerca de Jesús es quién es Él. Fíjate, he aquí mi siervo. Y Jesús lo que era eso, un siervo. Pero piensa en esto, el Dios eterno cruzó la eternidad para hacerse siervo y servirnos. Nos sirvió y nos sirvió bien, entregando su vida por completo. No solo eso, sino dice, mi amado, en quien se agrada mi alma. El amado de Dios se entregó por nosotros, para que tú y yo hoy podamos ser aceptos a Dios por el amado.
y podamos agradar a Dios a través de Jesús, no por nuestra religiosidad y nuestros esfuerzos. Dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y está profetizando algo que todavía ni siquiera sucede, que Jesús iba a anunciar a los gentiles eso, la justicia de Dios. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Es que Jesús era manso y humilde de corazón. No se queda a discutir con los legalistas, sino sigue haciendo su obra. No tiene un corazón contencioso, pero sí corrige. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Era cómo tenías que tratar una caña que era muy delicada para no quebrarla, o sea, con delicadeza, con paciencia. Y cuando quedaba una mecha humeando, no simplemente ya no sirve y la apagaba. Esto quiere decir que era paciente. Y Dios ha sido muy paciente con nosotros. No nos ha tratado duro, Y a pesar a veces de nuestro corazón legalista, no ha sido duro con nosotros, sino que con cuerdas de amor nos ha traído. Dice, hasta que saque a victoria el juicio, o sea, la justicia. Y lo que está diciendo entonces con esta profecía mesiánica es que aún no ha llegado su hora. Dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Y esto nos alcanza hoy en día a ti y a mí. Y hoy en su nombre podemos confiar y esperar sabiendo esto. Y ser salvos. Y podemos aprender mucho de Jesús y ver cómo es su carácter en esto. Y ver que Jesús no era legalista, Jesús amó hasta el final. Y que si algo se nos queda hoy es eso, misericordia quiero. Misericordia. Y escuchemos su voz así, me agrado más de eso. Misericordia quiero. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias por lo que haces entre nosotros. Gracias porque has sido paciente, Señor. Gracias porque a pesar de nuestro corazón y porque a veces, Señor, hemos puesto la mirada en donde no deberíamos, tú has tenido misericordia de nosotros. Hoy queremos pedirte, Señor, que nada nos robe la mirada de lo que tú haces. Que podamos rendir nuestro corazón por completo a ti, Señor. Que no, nuestras tradiciones no nos estorben, Señor, para conocerte, sino que vivamos para eso, Señor, para conocerte más. Enséñanos, Señor, y muéstranos en dónde estamos fallando. Corrígenos. Danos un corazón como el tuyo, Señor.